Mi nombre es Elías Barakat. Tengo 34 años, soy traductor cristiano iraquí y durante 3 años trabajé infiltrado dentro de una célula talibán en Afganistán. Lo que voy a contarte ocurrió el 23 de agosto de 2019 en Ghazni, una ciudad al sur de Kabul, y juro por el Dios vivo que cada palabra de este testimonio es verdad. Ese día, hermanos, yo fui forzado a traducir la sentencia de muerte de una familia cristiana que sería ejecutada por electrocución frente a 200 personas. Y durante 90 minutos tuve que decidir si revelar mi fe y morir con ellos, o guardar silencio y vivir con esa culpa el resto de mi vida. Pero lo que Dios hizo a las 4:47 de la tarde de ese viernes no tiene explicación humana y cambió mi vida para siempre. Si estás pasando por una prueba imposible, si sientes que Dios te ha abandonado, o si piensas que tu fe no sirve de nada, quédate hasta el final de este video. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió esa tarde en la plaza del mercado de Ghazni desafía toda lógica. Era mediodía del 23 de agosto. El aire en Ghazni olía a diésel quemado, polvo seco y carne asada de los puestos callejeros. La temperatura superaba los 42 grados. Yo estaba sentado en el piso de concreto de una casa abandonada en el barrio de Khwaja Omari, con las manos esposadas detrás de la espalda y una venda sucia cubriendo mis ojos. Podía escuchar el zumbido de moscas alrededor de mi cabeza y el sonido metálico de armas siendo cargadas a mi izquierda. Mi camisa estaba empapada de sudor y mi boca sabía a sangre seca. Llevaba 6 horas en esa posición. Esa mañana, a las 6:30, recibí una llamada en mi teléfono Nokia desechable. Era Qari Hamza, el comandante talibán, para quien yo supuestamente trabajaba como traductor de árabe y urdú. Su voz sonaba tensa, casi eufórica. Elías, tenemos una situación especial. Necesito que vengas al punto 7 en 20 minutos. Trae tu Corán. El punto 7 era una mezquita en ruinas en las afueras de Ghazni, un lugar donde realizaban interrogatorios violentos. Yo sabía que algo grave estaba ocurriendo. Déjame explicarte quién soy realmente. Nací en Mosul, Irak, en 1985, en una familia musulmana sunita tradicional. A los 19 años, mientras estudiaba traducción en Bagdad, conocí a un profesor cristiano llamado Marwan, que me regaló un Nuevo Testamento en árabe. Durante 6 meses leí ese libro en secreto, y en marzo de 2006, en una casa subterránea en Bagdad, entregué mi vida a Cristo. Mi conversión fue tan radical que en 2008 decidí entrenarme como misionero. Una organización cristiana clandestina me propuso algo arriesgado: infiltrarme en redes extremistas para proteger iglesias subterráneas y rescatar familias perseguidas. Acepté. Durante 3 años, entre 2016 y 2019, trabajé como traductor freelance para diferentes comandantes talibanes en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Mi trabajo oficial era traducir comunicados, documentos de propaganda y sentencias religiosas. Mi trabajo real era pasar información a redes cristianas para evacuar familias en peligro. Vivía en una mentira perpetua. Oraba en secreto. Leía mi Biblia escondida dentro de fundas de libros islámicos. Y cada viernes fingía rezar en mezquitas mientras mi corazón adoraba a Jesús. Había salvado a 43 familias en esos 3 años. Pero el 23 de agosto de 2019, mi doble vida estaba a punto de colapsar. Llegué a la mezquita en ruinas a las 6:50 de la mañana. El lugar era un cascarón de ladrillos con agujeros de bala en las paredes y piso cubierto de escombros. Había 8 milicianos armados con AK-47 y 2 camionetas Toyota Hilux blancas estacionadas afuera. Qari Hamza estaba parado en el centro del patio, vestido con turbante negro y chaleco militar. Era un hombre de 45 años, delgado,
con barba espesa color castaño y ojos grises penetrantes. Tenía reputación de ser implacable con los apóstatas y había ordenado la ejecución de al menos 20 conversos cristianos en los últimos 2 años. Elías, me dijo sin saludar, tenemos 5 infieles que necesitan ser juzgados. Tú vas a traducir su sentencia al urdú para que los comerciantes pakistaníes entiendan el mensaje. Me entregó un documento escrito a mano en árabe. Mis manos temblaron cuando lo tomé. El encabezado decía: sentencia de muerte por apostasía y traición al Islam. Leí los nombres: Yusuf Rashid, 38 años. Amira Rashid, 35 años. Tariq Rashid, 14 años. Laila Rashid, 10 años. Omar Rashid, 7 años. Una familia completa. El documento detallaba que habían sido arrestados 3 días antes en su casa en Ghazni, después de que un vecino los denunció por poseer Biblias en persa y realizar reuniones cristianas secretas. La sentencia era clara: ejecución pública por electrocución en la plaza del mercado a las 5 de la tarde de ese mismo día. Hermanos, en ese momento sentí que mi corazón se detenía. Electrocución pública. Yo había escuchado de esa táctica antes, pero nunca la había presenciado. Los talibanes la usaban como advertencia extrema. Conectaban cables eléctricos de alto voltaje a las manos de los condenados y accionaban un generador industrial hasta que morían quemados vivos frente a una multitud forzada a observar. Era un espectáculo de terror diseñado para destruir cualquier intento de conversión al cristianismo. ¿Cuándo necesitas la traducción?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ahora, respondió Kari Hamza, pero primero quiero que conozcas a los traidores. Me llevaron a una habitación lateral de la mezquita. El olor a orina y sudor era insoportable. Allí, sentados en el piso con las manos atadas con alambre y los ojos vendados, estaban los 5 miembros de la familia Rashid. El padre, Yusuf, tenía la cabeza inclinada hacia adelante. Su camisa estaba rasgada y tenía moretones en el cuello. La madre, Amira, sostenía a su hijo menor, Omar, en su regazo. La niña Laila lloraba en silencio. El hijo mayor, Tariq, tenía sangre seca en la nariz. Uno de los milicianos arrancó la venda de los ojos de Yusuf. Él parpadeó varias veces y me miró directamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo en ellos que me sacudió. Paz, no terror, no desesperación, paz. Kari Hamza se acercó a Yusuf y le dio una bofetada en la cara. Dile a este traductor tu crimen, ordenó. Yusuf tosió y habló en persa con acento pastún. Mi crimen es conocer la verdad. Jesús es el Hijo de Dios, y Él murió por mis pecados. Otro golpe. Yusuf escupió sangre. Traduce eso al urdú para que quede registrado, me dijo Kari Hamza. Yo traduje, pero mi voz salió quebrada. Kari Hamza me miró con sospecha. ¿Estás bien, Elías? Sí, comandante. Es solo que hace mucho calor. Bebe agua y concéntrate. Hoy tu trabajo es muy importante. Me dieron un vaso de agua tibia y me sacaron de la habitación. Mientras caminaba hacia afuera, escuché la voz de Yusuf detrás de mí, en árabe perfecto. Hermano, no tengas miedo. Me congelé. Hermano, en árabe. Él sabía. De alguna forma, Yusuf Rashid sabía que yo era cristiano. Durante las siguientes 3 horas, traduje la sentencia de muerte al urdú, persa y pastún. Kari Hamza me supervisó cada palabra. A las 10 de la mañana, los milicianos comenzaron a preparar la plaza de ejecución en el mercado central de Ghazni. Llevaron un generador industrial Honda de color amarillo, del tipo usado en construcción, con capacidad de 440 voltios. Trajeron cables eléctricos de cobre del calibre 8, gruesos como dedos, con aislamiento negro y puntas peladas. Instalaron 4 postes de metal
en el centro de la plaza y ataron los cables a ellos. Testigos locales me dijeron después que más de 150 comerciantes fueron forzados a cerrar sus puestos y reunirse alrededor de la plaza. Francotiradores se posicionaron en 3 edificios cercanos para mantener el orden. A las 11:30 me llevaron de regreso a la casa abandonada en Khwaja Omari, donde mencioné al principio. Kari Hamza me esposó y me vendó los ojos. Elías, hay un problema. Uno de mis hombres dice que te vio hablando en árabe con el traidor Yusuf. ¿Es cierto? No, comandante. Yo solo traduje lo que él dijo. Bien, porque si descubro que tú también eres un traidor, tu familia en Mosul pagará el precio. Mi sangre se congeló. Ellos sabían dónde vivía mi familia. Voy a dejarte aquí durante 2 horas, continuó Kari Hamza. Piensa bien en tu lealtad. A las 2 de la tarde te llevaré a la plaza. Tu trabajo será leer la sentencia en voz alta antes de la ejecución. Si titubeas, si lloras, si muestras cualquier simpatía por esos apóstatas, te ejecutaré a ti también. La puerta se cerró. Me quedé solo, esposado y vendado, en esa casa que olía a humedad y polvo. Hermanos, en ese momento mi fe fue probada como nunca antes. Yo podía escuchar mi respiración acelerada, el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Tenía 34 años, una esposa llamada Miriam y una hija de 6 años llamada Sara, que vivían escondidas en un refugio cristiano en Turquía. Si yo moría ese día, ellas quedarían solas. Pero si guardaba silencio y permitía que esa familia fuera ejecutada sin hacer nada, ¿cómo podría llamarme cristiano? Comencé a orar en silencio. Jesús, no sé qué hacer. Sálvalos. Sálvame. Muéstrame tu voluntad. Lloré sin control durante 15 minutos. Luego, algo extraño ocurrió. En medio de mi desesperación, recordé un pasaje de Daniel capítulo 3, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no nos inclinaremos ante otros dioses. Esas palabras resonaron en mi mente como un trueno. A la 1:45 de la tarde, escuché pasos afuera de la casa. Quitaron mi venda. Era uno de los milicianos jóvenes, un chico de unos 20 años llamado Rashid. Él me miró con una expresión extraña, casi de lástima. Elías, el comandante te está esperando. Es hora. Me levantaron, me quitaron las esposas y me llevaron en una camioneta hacia el mercado central. El trayecto duró 7 minutos. Durante ese tiempo, Rashid me susurró, Elías, ¿tú crees que Alá realmente ordena quemar niños vivos? No respondí. Era una trampa. Pero él insistió. Mi hermana tiene la edad de esa niña, Laila. Si esto le pasara a ella... Cállate, Rashid, le ordenó otro miliciano. Llegamos a la plaza del mercado a las 2:03 de la tarde. La escena era apocalíptica. Más de 200 personas estaban de pie, formando un círculo alrededor de los 4 postes metálicos. Mujeres con burkas negros, hombres con turbantes, niños pequeños obligados a presenciar. 3 camionetas militares bloqueaban las salidas. Los francotiradores estaban visibles en los techos. El generador Honda estaba en el centro, con los cables enrollados como serpientes. El aire vibraba con tensión eléctrica y miedo colectivo. Kari Hamza estaba parado junto al generador con un megáfono en la mano. Me hizo una seña para que me acercara. Elías, párate aquí a mi lado. Cuando yo te lo indique, leerás la sentencia. A las 2:15 trajeron a la familia Rashid. Los 5 venían caminando con los pies descalzos sobre el pavimento ardiente, todavía con las manos atadas. Yusuf iba adelante, con la cabeza en alto. Amira sostenía a Omar en sus brazos. Tariq y Laila caminaban juntos. La multitud guardó silencio absoluto. Los posicionaron frente a los postes. 2 milicianos comenzaron a atar los cables eléctricos a las muñecas de Yusuf.
Él no resistió, no gritó, solo miró hacia el cielo y movió los labios en oración silenciosa. Qari Hamza encendió el megáfono. Habitantes de Ghazni, hoy ustedes son testigos de la justicia del Islam. Estas 5 personas traicionaron a Alá y se convirtieron al cristianismo, la religión de los cruzados enemigos. La Sharia ordena su muerte. Que esto sea una advertencia para cualquiera que intente seguir su ejemplo. Me pasó el documento de la sentencia. Tomé el papel. Mis manos temblaban visiblemente. Leí en voz alta primero en persa, luego en urdu, luego en pastún. Yusuf Rashid, Amira Rashid, Tariq Rashid, Laila Rashid y Omar Rashid han sido declarados culpables de apostasía. Su castigo es muerte por electrocución. Que Alá tenga misericordia de sus almas. La voz me salió mecánica, vacía. Por dentro estaba muriendo. Qari Hamza sonrió. Bien, Elías. Ahora observa. Hermanos, lo que voy a contarte ahora fue lo más difícil que he presenciado en mi vida. A las 2:45 terminaron de conectar los cables a las muñecas de Yusuf. Luego hicieron lo mismo con Amira. Luego con Tariq. Laila comenzó a llorar y a gritar, «¡Papá! ¡Mamá!». Uno de los milicianos la abofeteó para que se callara. Omar, el niño de 7 años, estaba en shock, con los ojos abiertos como platos, pero sin emitir sonido. Qari Hamza verificó personalmente cada conexión. Luego caminó hacia el generador y puso su mano sobre el interruptor de encendido. Última oportunidad, renuncien a Jesús y arrepiéntanse ante Alá, vivirán. Yusuf levantó la cabeza y dijo con voz firme, Jesús es el Señor, Él murió por nosotros vivimos por Él, haz lo que tengas que hacer. Qari Hamza escupió en el suelo. Mueran entonces. Pero antes de accionar el generador ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre entre la multitud, un comerciante de unos 50 años, gritó, «Esto es un crimen, son niños inocentes». 2 milicianos lo golpearon brutalmente y lo arrastraron fuera de la plaza. El mensaje era claro, silencio absoluto o muerte. A las 3:05 de la tarde, Qari Hamza miró su reloj y dijo, «Esperaremos hasta las 4:45. Quiero que el sol esté bajo para que todos vean bien las llamas». Hermanos, esa 1:40 fue una agonía indescriptible. La familia Rashid permaneció atada a los postes bajo el sol ardiente de Afganistán. Sin agua, sin sombra, los cables de cobre quemaban su piel. Omar comenzó a vomitar por el calor. Laila se desmayó y tuvieron que rociarle agua en la cara para despertarla. Yusuf cantaba himnos en persa, Amira oraba en voz alta, Tariq recitaba el Salmo 23 en árabe. Yo estaba parado a 3 metros de distancia, forzado a observar cada segundo. Qari Hamza me vigilaba constantemente. Elías, tú pareces muy afectado. ¿Acaso sientes lástima por estos traidores? No, comandante, solo es difícil ver niños sufrir. Los niños pagan por los pecados de sus padres. Es la ley. Durante esos 100 minutos intenté 3 veces discretamente sabotear los cables. La primera vez fingí tropezar y caer cerca del generador, esperando desconectar algo, pero un miliciano me levantó bruscamente. La segunda vez intenté patear accidentalmente uno de los cables, pero Qari Hamza me vio y me puso una pistola en la cabeza. Elías, si vuelves a moverte sin mi permiso, te mataré aquí mismo. La tercera vez, a las 4:20, logré acercarme a Yusuf cuando los guardias estaban distraídos. Le susurré en árabe, «Hermano, perdóname, no puedo hacer nada». Él me miró directamente a los ojos y dijo, «Elías Barakat, Dios te ha puesto aquí por una razón. No para salvarnos, sino para testificar lo que Él va a hacer. No tengas miedo, confía». ¿Cómo sabía mi nombre completo? Yo nunca se lo había dicho. Qari Hamza me arrancó de allí. ¿Qué le dijiste? Solo le pregunté si tenía alguna última palabra. ¿Y qué dijo?
que Dios es grande. Su Dios no es nada comparado con Alá. A las 4:30, los milicianos verificaron el generador por quinta vez. Lo encendieron en modo de prueba. El motor rugió. Un olor a gasolina y aceite quemado llenó el aire. Apagaron el motor. Todo estaba listo. A las 4:40, Kari Hamza ordenó: «Traigan agua, mojen los pies de los prisioneros». Hermanos, esto era estratégico. Agua en los pies aumentaría la conductividad eléctrica y aceleraría la muerte. 2 milicianos trajeron cubetas de agua sucia y empaparon los pies descalzos de la familia Rashid. Laila gritó cuando el agua fría tocó su piel quemada por el sol. A las 4:45, Kari Hamza levantó su mano. «Es hora que Alá castigue a estos infieles». Puso su mano derecha sobre el interruptor del generador. La multitud contuvo el aliento. Yo cerré los ojos, incapaz de mirar, pero Kari Hamza me golpeó en la cabeza con el megáfono. «Abre los ojos, Elías, tú tienes que ver esto». Abrí los ojos. Mis lágrimas caían sin control. Yusuf miró hacia arriba y gritó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Kari Hamza sonrió y accionó el interruptor. El generador Honda rugió a máxima potencia. Los cables vibraron y entonces, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. En el instante exacto en que la corriente eléctrica debió fluir hacia los cuerpos de la familia Rashid, un destello de luz blanca brillante, más intensa que el sol, estalló desde el interior del generador. No fue una explosión. Fue un estallido de luz pura, como un relámpago concentrado. La intensidad era tal que yo tuve que cubrirme el rostro con las manos. Escuché gritos de pánico en la multitud. El rugido del generador se transformó en un chirrido metálico agudo, y luego silencio absoluto. Cuando bajé las manos y abrí los ojos, lo que vi desafió toda lógica física. Los cables de cobre que estaban conectados a las muñecas de Yusuf, Amira, Tariq, Laila y Omar se habían derretido. No explotado, no cortado, derretido, como si hubieran sido sumergidos en lava. El cobre se había convertido en un líquido naranja brillante que goteaba al suelo formando charcos humeantes. Pero, hermanos, escuchen esto. Ni un solo milímetro de ese metal líquido tocó la piel de ninguno de los Rashid. Los cables se derritieron en el aire a 5 centímetros de sus muñecas y cayeron al suelo. Las amarras de alambre en sus manos se rompieron como si fueran de papel. Kari Hamza estaba paralizado, con la boca abierta todavía sosteniendo el interruptor del generador. Sus manos temblaban. El generador Honda, que momentos antes funcionaba perfectamente, ahora tenía su carcasa metálica partida en 2. Humo negro salía de su interior, pero no había fuego. Solo humo espeso con olor a circuitos quemados. La familia Rashid estaba de pie, completamente ilesa. Ni una quemadura, ni un rasguño nuevo. Yusuf levantó sus manos libres hacia el cielo y gritó en persa: «¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!». Pero eso no fue lo más impactante. Hermanos, prepárense para lo que voy a decirles ahora. En ese momento, mientras el humo del generador se disipaba, yo vi algo que hasta el día de hoy no puedo explicar con palabras humanas. Entre la familia Rashid y la multitud aparecieron figuras. No eran sombras. No eran ilusiones por el calor, eran presencias visibles, tangibles, con forma humana, pero emanando luz. Conté 7 figuras de aproximadamente 2 metros de altura, vestidas con algo que brillaba como metal pulido. No tenían alas visibles, no tenían rostros definidos, pero su presencia generaba un terror reverente tan intenso que más de 50 personas en la multitud cayeron al suelo de rodillas instantáneamente. Uno de los milicianos que estaba a mi derecha dejó caer su AK-47 y comenzó a temblar de forma incontrolable. Otro vomitó.
Un tercero intentó correr, pero sus piernas no le respondieron y cayó de bruces. Kari Hamza dejó escapar un grito agudo, casi infantil, y retrocedió 3 pasos. Su rostro, que momentos antes mostraba seguridad y crueldad, ahora estaba deformado por el pánico. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Las 7 figuras no se movieron. Simplemente estaban allí, formando un semicírculo protector alrededor de la familia Rashid. La luz que emanaban era blanca con tonos dorados, pulsante, como si respiraran. Y hermanos, lo más aterrador de todo fue el silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del propio corazón. Las 200 personas en esa plaza quedaron completamente mudas. Yusuf Rashid caminó hacia adelante, liberado de sus ataduras, y miró directamente a Kari Hamza. Habló en voz alta, en persa, con una autoridad que no había mostrado antes. Kari Hamza, el Dios vivo te ha dado una señal hoy. Él protege a sus hijos. Arrepiéntete y conoce la verdad. Kari Hamza intentó sacar su pistola del cinturón, pero cuando su mano tocó el arma, gritó de dolor y la soltó. La pistola cayó al suelo y yo pude ver que la empuñadura metálica estaba humeante, como si hubiera sido calentada en un horno. Kari Hamza miró su mano. Tenía una quemadura de 2º grado en forma de cruz, marcada en su palma derecha. «¡Aléjense de mí!», gritó Kari Hamza, retrocediendo. «¡Esto es brujería! ¡Magia negra!». «No es magia», dijo Yusuf. «Es el poder del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, el mismo Dios que cerró la boca de los leones para Daniel, el mismo que liberó a Pedro de la prisión, el mismo que resucitó a Lázaro. Ese Dios está aquí, ahora, mostrándote su gloria». Uno de los milicianos jóvenes, el mismo Rashid que me había mostrado lástima antes, dejó caer su arma y cayó de rodillas. «Yo me rindo, no voy a pelear contra Dios». Otro miliciano hizo lo mismo. Luego otro. Las 7 figuras luminosas comenzaron a desvanecerse gradualmente, como niebla que se disipa con el viento. En cuestión de 30 segundos ya no eran visibles, pero el impacto de su presencia quedó grabado en cada persona que estuvo en esa plaza. Hermanos, antes de continuar con el resto de este testimonio, necesito pedirles algo. Si este video te está impactando, si estás viendo el poder de Dios manifestarse en esta historia, quiero que dejes un comentario ahora mismo. Escribe solo una palabra: creo. Escribe creo si tú también crees que Dios sigue haciendo milagros hoy. Escribe creo si necesitas que Dios intervenga en tu situación imposible. Y si este testimonio te está fortaleciendo, por favor comparte este video con alguien que necesite ver que Dios todavía libera a su pueblo. No te pierdas el final, porque lo que ocurrió en los siguientes minutos fue aún más impactante. Después de que las figuras luminosas desaparecieron, el caos explotó en la plaza del mercado. Aproximadamente 40 personas de la multitud comenzaron a gritar. Algunos corrían hacia las salidas bloqueadas por las camionetas militares. Otros caían de rodillas llorando. Mujeres con burkas se arrancaban los velos y gritaban: «¡Es un milagro! ¡Es un milagro!». 3 de los 8 milicianos que custodiaban la plaza tiraron sus armas al suelo y levantaron las manos en señal de rendición. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con barba rojiza, se acercó a Yusuf Rashid tambaleándose. «Por favor, dime cómo puedo conocer a tu Dios». Pero Kari Hamza no se rindió. Él gritó con voz ronca: «¡No! ¡Esto no ha terminado! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos ahora!». Ordenó a los milicianos que quedaban que dispararan contra la familia Rashid. 2 de ellos levantaron sus rifles AK-47 y apuntaron. Yo me lancé al suelo por instinto. La multitud gritó. Yusuf abrazó a sus hijos. Se escucharon 2 disparos. Hermanos, las balas salieron de los cañones de los rifles. Yo las vi, pero lo que ocurrió a continuación no tiene explicación natural.
Las balas se desviaron en el aire. Literalmente cambiaron de trayectoria a mitad de camino, como si hubieran chocado contra una pared invisible. Una de las balas impactó en el suelo a 2 metros de Yusuf. La otra rebotó hacia arriba y atravesó el techo de lámina de un puesto del mercado. Los 2 milicianos que habían disparado dejaron caer sus armas inmediatamente, con rostros de terror absoluto. Uno de ellos cayó de rodillas y comenzó a golpearse el pecho gritando: «Perdón, perdón, no dispararé más». Kari Hamza estaba ahora completamente descompuesto. Su rostro había perdido todo color, sudaba profusamente. Su mano derecha, la que tenía la quemadura en forma de cruz, sangraba. Él retrocedió hacia su camioneta Toyota, tropezando con sus propios pies. «Esto no es real. Esto no está pasando». Yusuf caminó lentamente hacia él. «Hamza, Dios te está llamando. ¿No lo ves? Él te está mostrando que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Deja que Él transforme tu corazón». Kari Hamza sacudió la cabeza violentamente. «¡No! Tú eres un hechicero, un brujo. Esto es obra de Satanás». «Si fuera obra de Satanás», respondió Yusuf, «¿por qué tu propia arma te quemó? ¿Por qué las balas se desviaron? ¿Por qué tus hombres están rindiéndose? Satanás no pelea contra sí mismo. Esto es el poder del Dios vivo». Kari Hamza subió a su camioneta, arrancó el motor y huyó. Pero antes de irse gritó por la ventana: «Todos ustedes son testigos. Esto es herejía. Pagarán por esto». Pero nadie lo siguió. Los milicianos restantes, 5 en total, permanecieron en la plaza. 3 de ellos se arrodillaron frente a Yusuf. Los otros 2 simplemente se fueron caminando, dejando sus armas atrás. Yo estaba paralizado, todavía de pie cerca del generador destruido. Mi mente no podía procesar lo que había presenciado. Sentí que alguien me tocaba el hombro. Era Amira Rashid. Ella me miró con ojos llenos de compasión y me dijo en árabe: «Elías, hermano, sé que has sufrido hoy. Gracias por estar aquí. Dios tiene un propósito para ti». Yo colapsé. Caí de rodillas y comencé a llorar como un niño. Todas las semanas, meses, años de vivir en mentira, de esconderme, de tener miedo, se derrumbaron en ese momento. «Perdóname», le dije. «Perdóname por no hacer más, por no detener esto». «No hay nada que perdonar», respondió Amira. «Tú hiciste lo que pudiste, y Dios usó tu presencia aquí para que muchos crean». En los siguientes 20 minutos, la plaza del mercado se transformó en un lugar de adoración espontánea. Yusuf Rashid comenzó a predicar el evangelio a las personas que se quedaron. Aproximadamente 80 personas permanecieron allí, escuchando. Él habló sobre la cruz, la resurrección, el perdón de pecados. Habló sobre Daniel en el foso de los leones, sobre los 3 jóvenes en el horno de fuego, sobre Pedro liberado de la prisión, y conectó esas historias bíblicas con lo que acababa de ocurrir. «Lo que vieron hoy», dijo Yusuf, «no fue mi poder, no fue magia, fue la respuesta de un Dios amoroso que protege a sus hijos». Él prometió en Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador». Hermanos, hoy vieron el cumplimiento literal de esa promesa. Uno por uno, hombres y mujeres comenzaron a acercarse. El primer convertido fue el miliciano Rashid, el joven de 20 años, que me había mostrado lástima. Él se arrodilló frente a Yusuf con lágrimas en los ojos. «He matado a 3 personas en nombre del Islam. He torturado a decenas. ¿Puede tu Dios perdonarme?» «Sí», respondió Yusuf. «Jesús murió precisamente por personas como tú y como yo. Todos somos pecadores. Todos necesitamos su gracia. Si tú te arrepientes y crees en Él, serás salvo». Rashid oró allí mismo, en voz alta, entregando su vida a Cristo.
Fue el primero de 47 personas que se convirtieron esa tarde en la plaza del mercado de Ghazni. Hermanos, déjenme darles los nombres de algunos de los convertidos, porque sus testimonios son importantes. Nur Ahmadi, comerciante de frutas, 52 años, había sido imam de una mezquita local. Fátima Hassan, madre de 4 hijos, 38 años, viuda de un comandante talibán. Abdul Karim, mecánico, 28 años, había fabricado explosivos para ataques suicidas. Leila Safi, estudiante universitaria, 22 años, activista islámica radical. Cada uno de ellos vio los cables derretirse, cada uno vio las figuras luminosas, cada uno escuchó las balas desviarse, y cada uno tomó la decisión de seguir a Jesús. Mientras esto ocurría, yo permanecí sentado en el suelo, observando. Amira se acercó nuevamente a mí. Elías, necesitas salir de aquí. Kari Hamza va a regresar con refuerzos. Tienes 1 hora, tal vez 2, antes de que esto se convierta en una masacre. Ella tenía razón. Yo sabía que Kari Hamza no dejaría esto sin venganza. Él había sido humillado públicamente. Su autoridad había sido destruida. Iba a regresar con más hombres, más armas, y esta vez no habría misericordia. ¿Y ustedes?, pregunté. ¿La familia Rashid? Nosotros ya hicimos nuestra parte, respondió Yusuf, que se había acercado. Dios nos protegió hoy porque Él tiene un plan. Ahora ese plan incluye que estas 47 personas sean evacuadas de Afganistán. Y tú, Elías, eres la única persona que puede coordinar eso. Yo no puedo. Mi identidad está comprometida. Si Kari Hamza sospecha que yo soy cristiano, él ya sospecha, interrumpió Yusuf. Pero Dios te va a proteger, igual que nos protegió a nosotros. Confía. A las 5:40 de la tarde, yo hice una llamada telefónica desde un teléfono público a 2 cuadras del mercado. Contacté a la red cristiana clandestina que me había enviado a Afganistán. Les expliqué la situación. 47 convertidos nuevos, 3 milicianos arrepentidos, una familia completa que había sobrevivido a una ejecución pública milagrosa y un comandante talibán furioso que regresaría con venganza. Necesitábamos evacuación inmediata. La respuesta fue rápida. Tenemos recursos en Kabul, podemos enviar transporte, pero necesitamos 6 horas. Mantén a todos escondidos hasta medianoche. 6 horas. Parecía una eternidad. Yusuf, Amira y yo organizamos a los 47 convertidos en grupos pequeños. Los escondimos en 3 casas seguras en diferentes barrios de Ghazni. La familia Rashid se quedó en una casa propiedad de un cristiano secreto llamado Ibrahim. Yo me quedé con ellos. Durante esas 6 horas ocurrieron 3 cosas extraordinarias que necesito compartir. Primero, a las 7 de la noche, el hijo mayor de la familia Rashid, Tariq, de 14 años, comenzó a hablar. Desde el momento del arresto 3 días antes, Tariq no había dicho una sola palabra. Todos pensaban que estaba en shock, pero esa noche, mientras comíamos pan y té en la casa de Ibrahim, Tariq habló. «Papá», dijo con voz clara, «yo vi a los ángeles antes de que aparecieran». Yusuf dejó su té. «¿Qué quieres decir?» Cuando estábamos atados a los postes, antes de que el comandante accionara el generador, yo cerré mis ojos y oré. Jesús me habló. Me dijo, «Tariq, no tengas miedo. Yo voy a enviar a mis guerreros». Y cuando abrí los ojos, vi 7 sombras detrás de nosotros, pero solo yo las veía. Luego, cuando el generador explotó, todos las vieron. Hermanos, ese testimonio de un niño de 14 años me rompió el corazón. Él había tenido fe en medio del terror más absoluto. Segundo, a las 9 de la noche, uno de los milicianos convertidos, Abdul Karim, llegó corriendo a la casa de Ibrahim. Estaba sin aliento y pálido. Kari Hamza regresó.
Tiene 50 hombres armados. Están revisando casa por casa en el barrio central. Están buscando a la familia Rashid y a todos los que se convirtieron. Yo sentí que mi corazón se detenía. 3 horas antes de la evacuación, y el enemigo estaba cazándonos. «Necesitamos movernos ahora», dije. «No», respondió Yusuf. «Necesitamos orar ahora». Hermanos, les juro que en ese momento pensé que Yusuf había perdido la razón. Teníamos 50 milicianos talibanes armados buscándonos y él quería orar. Pero Yusuf insistió. «Elías, Dios no nos salvó de la electrocución para dejarnos morir en una redada. Vamos a orar y Él va a actuar». Los 11 que estábamos en esa casa, incluyendo a Ibrahim, a la familia Rashid, a Abdul Karim y a mí, nos arrodillamos en el suelo. Yusuf oró en persa, Amira oró en árabe, los niños oraron en susurros. Yo oré en mi mente, porque no podía hablar. Y entonces, a las 9:25 de la noche, ocurrió lo tercero. Escuchamos disparos afuera, muchos disparos. Gritos, explosiones pequeñas. Sonaba como un combate. Yo me asomé por la ventana con cuidado. Lo que vi no tenía sentido. Los 50 milicianos de Qari Hamza estaban peleando entre ellos, no contra nosotros, entre ellos. Algunos gritaban que habían visto demonios blancos atacándolos. Otros disparaban al aire. Qari Hamza gritaba órdenes contradictorias. El caos era total. «Están confundidos», susurró Abdul Karim, como el ejército de Gedeón en el libro de Jueces. Dios está haciendo que peleen entre ellos. Y tenía razón. Durante 40 minutos, los milicianos se dispersaron, confundidos, asustados, disparando a las sombras. 3 de ellos murieron por fuego amigo, otros huyeron. A las 10:15 de la noche, el barrio quedó en silencio. Qari Hamza se fue. No sé si regresó a su base o si simplemente desertó, pero no volvió. A medianoche en punto, 3 camionetas Toyota blancas, idénticas a las que usaban los talibanes, pero marcadas con símbolos de una ONG médica, llegaron a las 3 casas seguras. Evacuaron a los 47 convertidos, a la familia Rashid y a mí en 2 horas. A las 2:30 de la madrugada del 24 de agosto de 2019, cruzamos la frontera hacia Pakistán. Hermanos, necesito que sepan algo. Lo que les acabo de contar no es el final de esta historia. Es solo el principio. Porque lo que Dios hizo en Ghazni ese 23 de agosto generó un efecto dominó que nadie esperaba. 3 semanas después de la evacuación, la BBC publicó un artículo titulado «Incidente eléctrico inexplicable en Plaza Afgana deja generador destruido y múltiples conversiones religiosas». El artículo citaba a testigos anónimos que describían una luz cegadora y figuras misteriosas. Aunque la BBC no mencionó ángeles ni milagros explícitamente, el artículo despertó la curiosidad de miles de personas en el mundo musulmán. Un mes después, en septiembre de 2019, un periodista pakistaní llamado Raza Malik investigó el incidente. Él entrevistó a 15 testigos, incluyendo a 3 de los milicianos convertidos. Su documental, titulado El milagro de Ghazni, fue subido a YouTube y alcanzó 3 millones de visualizaciones en 6 meses. El video fue censurado y eliminado múltiples veces, pero cada vez era resubido por diferentes canales. Pero el impacto más grande vino de los convertidos. De los 47 que se convirtieron en la plaza del mercado, 42 lograron salir de Afganistán entre agosto y diciembre de 2019. Fueron reubicados en Pakistán, Turquía, Kenia y Malasia. 5 de ellos se quedaron en Afganistán entrenándose como pastores de iglesias subterráneas. Permítanme contarles qué pasó con algunos de ellos. Rashid, el miliciano joven de 20 años, que fue el primer convertido, se entrenó como evangelista en Turquía.
En 2021, él regresó a Afganistán y plantó 4 iglesias clandestinas en Kabul. Hoy, en 2025, esas 4 iglesias han crecido a 320 miembros en total. Noor Ahmadi, el ex-imam de 52 años, escribió un libro en persa titulado Del Corán a la Cruz, mi encuentro con los ángeles de Dios. El libro fue distribuido en formato PDF a través de redes cristianas y ha sido descargado más de 100.000 veces. Fátima Hassan, la viuda del comandante talibán, fundó un refugio secreto para mujeres afganas que huyen de matrimonios forzados. Hasta el día de hoy, ese refugio ha rescatado a 63 mujeres. Abdul Karim, el exfabricante de explosivos, ahora trabaja como constructor. Él usa sus habilidades para edificar casas seguras para cristianos perseguidos. Ha construido 18 refugios en los últimos 5 años. Y la familia Rashid, hermanos, la familia que debió morir quemada ese 23 de agosto, hoy vive en Turquía. Yusuf trabaja como pastor de una iglesia de refugiados afganos en Estambul. Esa iglesia tiene 200 miembros, la mayoría ex-musulmanes. Amira coordina un ministerio de oración que intercede por Afganistán 24 horas al día, 7 días a la semana. Tariq, el hijo de 14 años que vio a Los Ángeles, hoy tiene 19 y está estudiando teología. Laila, la niña de 10 años, ahora tiene 15 y lidera un grupo de jóvenes. Omar, el niño de 7 años, tiene 12 y toca la guitarra en el equipo de adoración. Y yo, Elías Barakat. Después de ese día, no pude regresar a Afganistán. Mi identidad fue completamente expuesta. Kari Hamza puso un precio a mi cabeza, $20.000, pero Dios me protegió. Fui evacuado a Turquía 2 semanas después del milagro. Reuní a mi esposa Miriam y a mi hija Sara. Hoy vivo en un país que no puedo nombrar por razones de seguridad, trabajando como traductor para Biblias en idiomas de Asia Central. Pero lo más increíble, hermanos, es lo que pasó con Kari Hamza. En noviembre de 2019, 3 meses después del milagro, recibí un mensaje de texto anónimo en mi teléfono. Decía: Elías, soy Hamza. Necesito hablar contigo. La quemadura en mi mano no ha sanado. Cada noche sueño con esas figuras de luz. No puedo más. ¿Dónde puedo encontrar paz? Hermanos, yo no podía creerlo. El hombre que intentó ejecutar a una familia completa, que puso precio a mi cabeza, estaba pidiendo ayuda. Coordiné una reunión segura en Peshawar, Pakistán, en diciembre de 2019. Kari Hamza llegó solo, sin armas, con barba recortada y ropa civil. La quemadura en forma de cruz en su palma derecha seguía visible, rojiza, sin sanar. Él se sentó frente a mí y lloró durante 20 minutos sin parar. Elías, he matado a 137 personas en mi vida. He torturado a cientos. He violado a mujeres. He quemado iglesias. ¿Puede tu Dios perdonar eso? Le respondí con las mismas palabras que Yusuf le había dicho. Jesús murió precisamente por personas como tú y como yo. Si te arrepientes y crees en Él, serás salvo. Kari Hamza entregó su vida a Cristo ese día. Fue bautizado 2 semanas después en una casa en Islamabad. Hoy, en 2025, Hamza vive en África Oriental bajo un nombre diferente, trabajando como agricultor y compartiendo su testimonio en comunidades musulmanas. Hermanos, si están escuchando este testimonio y sienten que su situación es imposible, quiero que sepan algo. El mismo Dios que derritió cables en Ghazni, el mismo Dios que envió ángeles para proteger a una familia, el mismo Dios que convirtió a un comandante talibán, ese Dios está vivo hoy. Él está contigo en este momento. Quiero que hagas algo ahora mismo.
En los comentarios, escribe tu petición de oración. No importa qué tan imposible parezca. No importa si estás enfrentando enfermedad, persecución, problemas financieros, familias rotas, adicciones. Escríbelo. Yo y miles de hermanos en este canal vamos a orar por ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que Dios hace milagros hoy, comparte este video ahora. No esperes. Déjame contarte una última cosa que ocurrió recientemente. En julio de 2024, 5 años después del milagro, Yusuf Rashid organizó una reunión en Estambul. Logró contactar a 38 de los 47 convertidos originales. Todos viajaron desde diferentes países para reunirse. Fue un reencuentro de 5 años después del día más importante de sus vidas. Durante esa reunión, hicieron un conteo. Querían saber cuántas personas se habían convertido a Cristo como resultado directo o indirecto del milagro de Ghazni. El número los dejó sin palabras. 1243. 1243 personas habían entregado sus vidas a Jesús en 5 años como consecuencia de ese evento. Algunos eran familiares de los convertidos originales. Otros habían escuchado el testimonio y lo investigaron. Otros vieron el documental. Otros leyeron el libro de Nur Ahmadi. Pero todos tenían algo en común. Habían sido impactados por el poder de Dios manifestado en la plaza del mercado de Ghazni el 23 de agosto de 2019. Hermanos, voy a cerrar este testimonio con las palabras que Yusuf Rashid me dijo la última vez que hablamos, hace 2 semanas. Él me llamó por teléfono desde Estambul y me dijo: Elías, ¿recuerdas cuando estábamos atados a esos postes esperando morir? Yo le pedí a Dios una cosa. No le pedí que nos salvara. Le pedí que usara nuestra muerte para que muchos creyeran. Pero Dios, en su misericordia infinita, hizo algo mejor. Nos salvó y usó nuestra salvación para que muchos creyeran. Ese es el Dios al que servimos. Un Dios que supera nuestras expectativas, que transforma tragedias en triunfos, que convierte ejecuciones en evangelismo masivo. Quiero terminar este video leyendo el pasaje bíblico que Yusuf recitó en la plaza después del milagro. Es Isaías capítulo 43, versículos 1 al 3. Ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Hermanos, estas no son solo palabras antiguas, son promesas vivas para ti hoy. Si necesitas un milagro, clama a Jesús ahora. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete al canal Manos de Fe. Cada semana compartimos historias reales de cómo Dios está actuando en el mundo hoy. Si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes enviarnos tus testimonios o sugerencias de historias que debemos investigar. Y recuerda, el Dios que liberó a la familia Rashid en Ghazni es el mismo Dios que te va a liberar a ti. En el nombre de Jesús, yo decreto protección divina sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Decreto que ningún arma forjada contra ti prosperará. Decreto que los planes del enemigo contra ti son anulados. Decreto que Dios va a manifestar su gloria en tu situación imposible. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.